2013, Biblioteca Pública de San Francisco. En una esquina, ligeramente apartado del resto, un joven de 29 años abre su portátil. No llama la atención, viste ropa sencilla, lleva una mochila gastada y adopta una postura relajada, la de alguien que podría ser cualquiera. Nadie imagina que, en ese preciso instante, ese joven está conectado al corazón de uno de los mayores mercados ilegales de la historia. Su nombre es Ross William, y desde ese portátil administra Silk Road, un mercado negro alojado en la Dark Web, un sistema que mueve más de $1.000 millones en transacciones anónimas, una plataforma que opera fuera de mapas, fronteras y banderas. No es solo crimen, es un experimento económico, tecnológico e ideológico, una estructura que, sin declararlo abiertamente, ha puesto en jaque a los estados modernos. Lo que Ross no sabe es que esa mañana la biblioteca no es lo que parece. La pareja que discute en una mesa cercana no está teniendo una pelea real. Cada gesto, cada palabra elevada, ha sido ensayada. La mujer asiática sentada justo detrás de él no está leyendo ni escribiendo. Observa. Otras figuras dispersas por la sala aparentan estudiar, navegar, esperar. Nadie cruza miradas, nadie se reconoce. Todos están allí por una sola razón. Si el portátil se cierra, no hay pruebas, y los agentes tienen una regla inquebrantable, deben conseguirlo abierto. Si Ross baja la tapa, el disco duro se cifra automáticamente y en segundos todo desaparecería. Conversaciones, registros, claves, identidades, años de investigación quedarían reducidos a nada. No habrá segunda oportunidad. Desde la distancia, el agente Chris Tarbell observa la escena. Pulso firme, mandíbula tensa, sabe que no existe margen de error, que todo depende de un solo instante, de un gesto mínimo. El momento se acerca. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder muchos años atrás. Ross William Ulbricht nació en Austin, Texas, en la década de los 80, y creció en un entorno estable, sin grandes sobresaltos. Fue un Boy Scout, responsable y aplicado. El tipo de chico que parece diseñado para cumplir expectativas sin desviarse del camino. Destacaba en ciencias con naturalidad y su inteligencia era evidente aunque nunca ostentosa, como si no necesitara demostrarse a nadie. Gracias a su buen desempeño académico, accedió a una beca para estudiar física en la Universidad de Texas, una etapa que cursó con relativa tranquilidad y sin grandes sobresaltos. Más tarde se mudó a Pensilvania para realizar un máster en ciencias de materiales e ingeniería. Desde fuera, su vida parecía perfectamente encaminada, una carrera científica sólida, estabilidad y un futuro previsible. Sin embargo, algo empezó a resquebrajarse. Durante esos años, Roskes comenzó a experimentar con psicodélicos, no como evasión, sino como exploración. Paralelamente se sumergió en la filosofía oriental, en preguntas sobre la conciencia, la libertad y el sentido de la existencia. El laboratorio, antes fascinante, empezó a resultarle mecánico, limitado, incapaz de responder a las preguntas que ahora lo obsesionaban. A ese desencanto se sumó otro descubrimiento: la política, en particular el libertarismo. Ross comenzó a leer autores que cuestionaban la legitimidad del poder estatal sobre las decisiones individuales. Uno lo marcó profundamente: Ludwig von Mises. Para von Mises, el momento en que el Estado se atribuye el derecho de proteger al individuo de sí mismo es el inicio de una pendiente peligrosa. A partir de ahí, cualquier control puede justificarse. El tema de las drogas se convirtió en un punto central. Ross veía una contradicción evidente. Sustancias legales como el alcohol se regulaban para minimizar daños, mientras que las drogas prohibidas empujaban a los usuarios al mercado negro, generando riesgos, violencia. Desde su perspectiva, la prohibición no resolvía el problema, lo empeoraba. Cuando terminó el máster en 2009, regresó a Austin, con una relación finalizando y con una necesidad casi urgente de crear algo propio. Intentó varias cosas: day trading, videojuegos, emprendimientos fallidos. Nada funcionaba y su frustración solo seguía en aumento. En medio de esa mala racha, consiguió trabajo en Good Wagon Books, una pequeña tienda online de libros usados. Allí aprendió sin saberlo habilidades clave: logística, inventarios, automatización de precios. Programó scripts simples. Entendió cómo funcionaba un negocio digital. Al mismo tiempo volvió a interesarse por algo que ya conocía: Bitcoin. Para Ross, Bitcoin no era solo una moneda, era una idea hecha código, un sistema sin intermediarios, sin bancos centrales, sin gobiernos, matemáticas en lugar de confianza institucional. Entonces, todo encajó. Comenzó a imaginar un mercado verdaderamente libre y comenzó a trabajarlo. Lo escribió primero en su diario y poco a poco lo obsesionó. Durante meses le dio vueltas a un concepto simple y peligroso:
¿Qué pasaría si el comercio existiera sin intermediarios, sin reguladores, sin fronteras? Primero lo llamó Underground Brokers, aunque el nombre no tuvo mucho éxito. Luego encontró un nombre cargado de historia: Silk Road, la ruta de la seda. El comercio global trasladado al mundo digital. Aún no lo sabía, pero esa idea lo llevaría directamente a la Biblioteca de San Francisco. Convertir la idea en realidad fue otro desafío. Lo primero que necesitaba era una página web, pero Ross no era programador profesional. Aprendió de forma autodidacta, con errores y noches interminables. La web no era elegante, no era segura. Años después un hacker le escribiría: «Esto es una mierda amateur». Pero la cuestión es que funcionaba. Así Silk Road se lanzó en febrero de 2011. Operaba sobre Tor, una red diseñada originalmente por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, pensada para proteger las comunicaciones militares y de inteligencia, que con el tiempo fue liberado como software de código abierto y quedó al alcance de cualquiera. Y no es un sistema común, sino que hace rebotar la información por múltiples nodos alrededor del mundo, de modo que rastrear el origen real de una conexión se vuelve extremadamente difícil. En lugar de ir del punto A al punto B, los datos dan rodeos deliberados, casi laberínticos. En pocas palabras, era indescifrable encontrar una VPN o un ID, pero un mercado sin productos no existe. Ross necesitaba empezar, así que eligió setas alucinógenas. Las cultivó él mismo. Quería calidad, ¿no? Reputación, pero sobre todo confianza. Luego hizo algo simple y efectivo: spam encubierto. En el foro shroomery.org se hizo pasar por un usuario común que decía haber encontrado un mercado oculto donde comprar de forma anónima. Preguntaba si alguien lo conocía. Y funcionó. Los primeros pedidos comenzaron a llegar con cautela, casi como una prueba. Y llegaron bien, sin estafas, sin errores y sin sobresaltos. Los paquetes aparecían donde debían aparecer. El sistema funcionaba y la confianza empezó a crecer de forma silenciosa pero constante. Pronto, otros vendedores se animaron a sumarse. Primero marihuana, luego estimulantes, benzodiazepinas y cocaína. La oferta se diversificó y el flujo aumentó. Sin anuncios ni alardes, Silk Road comenzó a despegar. Las comisiones que dejaba cada transacción comenzaron a acumularse rápidamente, y pronto Ross estaba ganando alrededor de $25,000 al mes. Silk Road ya no era un experimento pequeño, crecía de forma acelerada, atrayendo cada vez más usuarios y consolidándose como un mercado estable dentro de la dark web. Fue en ese contexto cuando apareció un usuario llamado Nob. Se presentó como un narcotraficante puertorriqueño con una propuesta descomunal: comprar Silk Road por $1.000 millones. Pero Ross rechazó la oferta sin titubear. Su respuesta fue clara y reveladora: «Esto es más que un negocio para mí, es una revolución y se está convirtiendo en el trabajo de mi vida». Y no iba a traicionar la idea que la había hecho nacer. Paradójicamente, Nob se convirtió en la única persona con la que Ross sentía que podía hablar con cierta honestidad sobre el peso de administrar Silk Road. La doble vida, las mentiras constantes, la necesidad de decirle al mundo que se dedicaba al day trading mientras dirigía un mercado clandestino que movía millones. Lo que Ross no sabía era que esa supuesta confidencia era una trampa. Detrás del perfil de Nob no había ningún narcotraficante, sino Karl Mark Force IV, un agente de la DEA infiltrado en la plataforma desde el comienzo. Sin embargo, con la crecida del negocio los problemas comenzaron. Ofertas de heroína, armas, venenos e incluso órganos humanos hicieron cuestionar cuál era el límite para Ross. De esa necesidad nació Dread Pirate Roberts, no como una persona, sino como un símbolo, una identidad, un mito, inspirado en la princesa prometida. DPR no era una persona, era un rol. Ross publicó reglas. Prohibió pornografía infantil, objetos robados, identidades falsas, apeló al principio de no agresión. Para muchos era más seguro comprar allí que en la calle. Y Ross hacía vida normal por fuera, como un nómada por el mundo, sintiéndose invencible a pesar de su cautela, trabajando en diferentes cafeterías, sin saber que su caída estaba cerca. Pues las agencias de inteligencia ya lo seguían desde el comienzo, cuando el senador Charles Schumer denunció su existencia. En el FBI, el caso cayó en manos de Chris Tarbell, un investigador que era metódico, incluso obsesivo, y llevó a cabo la operación que se llamó Onion Peeler, que revelaría todas las capas del negocio. Sin embargo, Tor era un problema. Pero Tarbell no se rindió. Al contrario, se convirtió en un reto y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Pero por otro lado, la DEA había logrado seguirle la pista a uno de los hombres de Ross. Curtis Green era un antiguo paramédico que había quedado con dolores crónicos tras una lesión en la espalda. Durante su baja por invalidez, se formó de manera autodidacta
hasta convertirse en una especie de farmacéutico amateur. En Silk Road operaba bajo el alias Chronic Pain, un nombre que reflejaba tanto su condición física como su rol dentro del sitio, manejando el foro de salud. En 2013, gracias a la investigación, en Spanish Fork, Utah, Curtis fue detenido de forma espectacular. Una mañana recibió un paquete sospechoso en la puerta de su casa. Al abrirlo, un polvo blanco salió al aire y segundos después un equipo SWAT derribó la puerta. Curtis fue arrestado con 1 kilogramo de cocaína. Ya en la furgoneta, entró en pánico y advirtió a los agentes que su vida podía correr peligro porque alguien con millones y mucho poder sabía exactamente quién era. Ross, ajeno a todo lo que había sucedido, empezó a notar que su compañero Curtis no estaba atendiendo en el trabajo y posteriormente se entera buscando en Google de lo que había ocurrido. Unas horas más tarde, Ross se da cuenta que le habían desaparecido $350,000 en Bitcoin de varias cuentas de Silk Road, por lo que asustado y desesperado, buscó ayuda en la única persona que conocía que podría tener experiencia en temas delicados, así que recurrió a Nob. Le dijo que tenía un problema y que requería de violencia. Primero pidió una paliza por haberle robado ese dinero, pero luego, pensándolo bien, cambió de opinión y le pidió una ejecución. A lo que Nob aceptó el encargo haciendo una artimaña para simular la muerte de Curtis, haciendo fotos falsas, y se lo envió a Ross como prueba de haber hecho su trabajo. Lo que siguió fue una serie de decisiones que ponían en peligro la conocida Silk Road. Mientras tanto, el agente Tarbell seguía con sus investigaciones y gracias a la colaboración de Gary Alford de la agencia del IRS consigue encontrar un lugar, una pista sobre el mismo Ross, Café Luna, Sacramento Street, en San Francisco. Pues Ross estaba en San Francisco y no era difícil encontrarlo allí. Así llegamos a la biblioteca. La pareja que está cerca comienza una discusión y alzan la voz, la distracción ocurre. Ross se detiene a ver y la agente que está justo detrás de él consigue quitarle el portátil abierto mientras que otro agente lo inmoviliza. El arresto fue presentado como una victoria histórica. Silk Road cayó ese mismo día. Pero luego surgió la verdad incómoda. El dinero nunca lo había robado Curtis. En realidad, había sido sustraído por el propio agente de la DEA, Carl Mark Force, quien estaba encargado de la investigación, junto con otro compañero, Sean Bridges. Ambos estaban siendo investigados desde hace 1 año por corrupción, pero esto salió a la luz demasiado tarde. Ross fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 40 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero la caída de Silk Road no significó el fin de su influencia. Al contrario, fue el inicio de una era. Tras el cierre, otros mercados ocuparon su lugar casi de inmediato. Alphabet, Hansa, Agora. Todos aprendieron de los errores de Silk Road. Mejoraron la seguridad, los protocolos y el concepto no murió. Para las agencias federales, Silk Road fue una advertencia. Internet ya no era solo un espacio de comunicación o comercio legal, era un territorio. Uno donde la ley avanzaba más lento que el código, donde el anonimato combinado con criptomonedas podía desarmar décadas de estrategias policiales tradicionales. El joven que creyó poder crear un mercado más justo, más seguro, más libre, paga ahora el precio de haber llevado sus ideas hasta el extremo. Y quizá ese sea el núcleo de esta historia. Silk Road no fue solo un mercado de drogas, fue un experimento social sin precedentes. Un laboratorio donde se pusieron a prueba conceptos que hasta entonces vivían solo en libros o foros. Mercados autorregulados, reputación digital, anonimato total, dinero descentralizado. Durante un breve periodo funcionó, pero la herida que abrió en la historia de Internet sigue abierta. Y no es una que tenga final. Y si esta historia te dejó más preguntas que respuestas, suscríbete al canal, porque hay historias que no terminan cuando se apaga la pantalla.